Hola, bienvenidos al día 55 del reto 366 2024. Estamos avanzando. Qué increíble, qué rápido pasa el tiempo, pero ya estamos en el día 55 del año. Y el devocional de hoy se llama Dios multiplica. Hattie Mae White era una niña de 6 años que vivía cerca de la iglesia bautista de Grace en Filadelfia, Estados Unidos. La escuela dominical siempre estaba llena de alumnos y Russell Cromwell, el pastor, le dijo que un día tendrían edificios lo suficientemente grandes para que todo el mundo pudiera asistir. La niña replicó: espero que así sea. Está tan lleno que me da miedo ir allá sola. El pastor le respondió: cuando tengamos el dinero, construiremos una tan grande que todos los niños cabrán en ella. 2 años después, en 1886, Hattie Mae falleció. Después del funeral, la madre de Hattie dio al pastor una pequeña bolsa que había encontrado bajo la almohada de la niña, que contenía 57 centavos que había ahorrado. Junto con ello, había una nota manuscrita por ella que decía: para ayudar a ampliar el edificio, para que más niños puedan asistir a la escuela dominical. El pastor cambió todo el dinero en peniques y lo sacó a la venta. Recibió $250 y 54 de los centavos fueron devueltos. Los $250 fueron a su vez cambiados y sacados a la venta de nuevo por la recién formada Sociedad White Might. De esta manera, sus 57 centavos siguieron multiplicándose. Nada menos que 26 años después, en una charla titulada La historia de los 57 centavos, el pastor explicó los resultados de su donación de 57 centavos. Una iglesia con una membresía de más de 5,600 personas. Un hospital donde miles de personas habían sido tratadas. 80,000 jóvenes asistiendo a la universidad y 2,000 personas saliendo a predicar el evangelio. Todo esto sucedió porque Hattie Mae White invirtió sus 57 centavos. El tema de la multiplicación sale a lo largo de toda la Biblia. Lo que no se puede lograr mediante la suma, Dios lo hace por la multiplicación. Recogemos lo que sembramos, solo que multiplicado muchas veces. Lo que damos al Señor, Él lo multiplica. Salmos 25, del 16 al 22. Vamos a leerlo. Dice en la Nueva Versión Internacional: vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis aflicciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias, y borra todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos, y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame. No permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Dice el comentario: multiplicación de bendiciones y dificultades. Jesús prometió a sus seguidores una multiplicación de bendiciones, pero también les advirtió de que junto con las bendiciones vendrían los problemas. Declaró que todo aquel que le siguiera recibiría el 100 por 1 en esta vida, aunque con persecuciones. Marcos 10:30. En ese salmo David expresa cómo crecen las angustias de mi corazón. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos. Él habla de soledad, aflicción, angustia y desazón o intranquilidad. Cuando Dios bendice, las dificultades y las persecuciones también tienden a incrementarse. Cualquier tipo de liderazgo conlleva oposición. Cuanto mayor sea la responsabilidad, más se multiplicarán las dificultades y los detractores aumentarán. David ora al Señor pidiendo su ayuda para protegerlo y rescatarlo. Cuando estés bajo ataque, intenta actuar siempre con integridad, rectitud y fe. Haz lo correcto sin importar lo que la gente diga o piense.
Señor, cuando me enfrente a la oposición, ayúdame a hacer lo correcto sin importar el costo o las consecuencias. Marcos 7:31 al 8:13. Vamos a leerlo. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al lago de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí llevaron un sordo tartamudo y suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús le apartó de la multitud para estar a solas con él. Puso los dedos en sus oídos y tocó su lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se destrabó su lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús ordenó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Marcos capítulo 8. A ver, está un poco lento mi internet. Capítulo 8, versículo 1. Dice: en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7, respondieron ellos. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanutá. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no habrá ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Vamos a leer el comentario. Dice en esta parte: multiplicación de recursos. En este pasaje vemos la extraordinaria multiplicación de la provisión de Dios. Jesús alimentó a los 4,000 con 7 panes y unos cuantos peces, y los discípulos recogieron 7 canastas llenas de pedazos que sobraron. Pero lo que es más interesante es que Jesús no se limitó a hacer un milagro. Lo primero que hizo fue involucrar a los discípulos. Los llama para explicarles lo que quiere hacer. Les permite pensar en una solución a su manera, quizá con la esperanza de que recordaran cómo dieron de comer a 5,000 personas. Luego recaba su ayuda pidiéndoles la comida que tengan. Solo entonces Jesús realiza el milagro, multiplicando la comida que ellos le habían dado. Incluso entonces hace que los discípulos ayuden distribuyendo la comida. A Jesús le encanta implicarnos o involucrarnos en sus planes y en su obra. El papel de los discípulos parece muy pequeño comparado con lo que Jesús es capaz de hacer. Dios puede hacer muchísimo con una cantidad muy pequeña. Sea lo que sea que le des a Dios, Él lo multiplica. El pasaje de hoy comienza con otro milagro de Jesús. Sanó a un hombre que era sordo y tartamudo. Oró por él con un profundo suspiro.
Puede que aquella fuera el tipo de oración que Pablo describe como gemidos que no pueden expresarse con palabras en Romanos 8:26, que representan al Espíritu Santo batallando en oración a través de nosotros. Jesús dijo al hombre, Efatá, que significa ábrete. Sin duda, Jesús, por ser consciente de la multiplicación de la oposición, les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. Después del milagro de la multiplicación, Jesús despidió a las multitudes para poder concentrarse en un grupo más pequeño de sus discípulos. A pesar de que las necesidades de la masa de gente eran incontables, Jesús priorizó el tiempo con un pequeño grupo de líderes. A pesar del milagro de la multiplicación y de todos los demás milagros, no todo el mundo creyó. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Querían una prueba externa y determinante de su autoridad. Estaban ciegos espiritualmente y eran incapaces de reconocer las señales que Dios había dado. Se podían pensar que alimentar a 4,000 con unas pocas pedazos de pan y pescados habría sido una señal más que suficiente y obvia. Querían elegir sus propias señales y Jesús se negó a hacerlas. Hoy en día sigue siendo verdad que los milagros no siempre conducen a la fe. La gente con frecuencia descarta los milagros pensando que tiene que haber otra explicación plausible. Señor, gracias porque pudiste hacer muchísimo con una cantidad pequeñísima y porque multiplicarás aquello que yo te dé hoy. Señor, hoy te doy mi vida, mi tiempo y todo lo que tengo. Éxodo 35:1 al 36:38. Vamos a leerlo. Dice así: Moisés hizo reunir a toda la congregación de los hijos de Israel. Permítanme, voy a cambiar a la NBI porque se cambió aquí la versión. Moisés reunió a toda la comunidad israelita y dijo: Estas son las órdenes que el Señor les manda cumplir. Trabajen durante 6 días, pero el séptimo día, el sábado, será para ustedes como un día completo, será para ustedes un día de completo reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte. En sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. Moisés dijo a toda la comunidad israelita: Esto es lo que el Señor ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana color azul, carmesí y escarlata, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. También piedras de ónice y otras piedras preciosas para montarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. Todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. El santuario con su tienda y su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y bases. El arca con sus varas, su tapa y la cortina que resguarda el arca. La mesa con sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia. El candelabro para el alumbrado y sus accesorios, las lámparas y el aceite para el alumbrado. El altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático. La cortina para la puerta a la entrada del santuario. El altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios. El recipiente de bronce con su pedestal. Las cortinas del atrio con sus postes y bases. La cortina para su entrada del atrio. Las estacas del toldo para el santuario y el atrio y sus cuerdas. Y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario. Tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés. Todos los que deseaban y que en su interior se sintieron movidos a hacerlo llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión,
para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor, o bien llevaron lo que tenían: lana color azul, carmesí y escarlata, tela de lino, pelo de cabra, pieles de camello teñidas de rojo y pieles finas. Los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes tenían madera de acacia, contribuyendo así con algo para la obra. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana color azul, carmesí o escarlata que habían torcido y tela de lino. Otras, que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra. Los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que se engastaran en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, había mandado a hacer. Moisés dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados de madera y realizar toda clase de diseños artesanales. Dios les ha dado a él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y tela de lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Éxodo 36 dice así: así pues, Bezalel y Aholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo había ordenado, junto con todos los expertos y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezalel, a Aholiab, a todos los expertos y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad, y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Entonces les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias mañana tras mañana. Así que todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. Así que los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Todos los expertos hicieron el santuario con 10 cortinas de tela de lino fino y de lana color azul, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas medían lo mismo, es decir, 28 codos de largo por 40 codos de ancho. Cosieron 5 cortinas, uniendo la una con la otra. Luego hicieron lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas pusieron presillas de lana color azul. Lo mismo hicieron en el borde del otro conjunto de cortinas. En la primera cortina del primer conjunto pusieron 50 presillas y en la última cortina del segundo conjunto pusieron otras 50 presillas, de modo que las presillas se corresponden entre sí. Después hicieron 50 ganchos de oro para que las cortinas quedaran enganchadas una con otra, de modo que el santuario tuviera unidad de conjunto.
Hicieron un total de 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario, a la manera de una tienda de campaña. Las 11 cortinas medían lo mismo, es decir, 30 codos de largo por 4 de ancho. Cosieron 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 en otro conjunto. Hicieron 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo conjunto. Fabricaron 50 ganchos de bronce para unir la tienda del santuario para que éste tuviera unidad de conjunto. Luego hicieron para la tienda un toldo de piel de carnero teñido de rojo y para la parte superior pusieron otro de pieles finas. Prepararon para el santuario unos tablones de madera de acacia y los colocaron en posición vertical. Cada tablón medía 10 codos de largo por 1,5 codos de ancho, con 2 ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los hicieron así. 20 tablones para el lado sur del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura. Para el lado opuesto, es decir, al lado norte del santuario, 20 tablones con 40 bases de plata, colocando 2 de esas bases debajo de cada tablón. 6 tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y 2 tablones más en la esquina del santuario en el extremo opuesto. Estos 2 tablones eran dobles desde la base y quedaban unidos por un solo anillo en la parte superior. Se hizo lo mismo en ambas esquinas, de modo que había 8 tablones y 16 bases de plata, 2 bases debajo de cada tablón. También hicieron travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los del costado opuesto y 5 para los del costado occidental, en la parte posterior del santuario. El travesaño central lo hicieron de tal modo que pasaba de un extremo al otro, a media altura de los tablones. Recubrieron de oro los tablones e hicieron unos anillos de oro para que los travesaños pasaran por ellos. También recubrieron de oro los travesaños. La cortina la hicieron de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino con querubines artísticamente bordados en ella. Le hicieron 4 postes de madera de acacia y los recubrieron de oro. Les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hicieron una cortina de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, bordada artísticamente, y 5 postes con ganchos, para los que hicieron 5 bases de bronce. También recubrieron de oro los capiteles y los empalmes de los postes. Dice el comentario: multiplicación de voluntarios. A lo largo de los años he constatado los impresionantes logros que son posibles cuando todos y cada uno de los miembros de una pequeña congregación se comprometen en la oración, el servicio y en dar. El pueblo de Dios se enfrentaba a la tarea titánica de construir el tabernáculo. Lo hicieron por medio de la multiplicación del compromiso de los voluntarios. Moisés reunió a toda la comunidad. Esto es lo que hace falta en cada iglesia hoy en día. Orando todos. En el pasaje de ayer vimos cómo todos estaban unidos en la oración y la adoración. Todos ellos se inclinaban y adoraban. El sábado no era un día de descanso, era un día de reposo consagrado al Señor. Era un día en el que la gente podía dedicar más tiempo a la oración y la adoración. La comunidad entera oraba. Dando todos. Tomaron una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presenta al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce. La tarea no se completó por la ofrenda de un solo donante generoso. Todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo llevaron una ofrenda al Señor para las obras. Todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, al igual que A.T. May White. Cada uno puso sus 57 centavos. Si tu comunidad tiene que lograr algo que Dios te esté llamando a hacer, necesitarás que todos den, no por obligación, sino por voluntad de hacerlo. Como todos dieron, se recibió más de lo que se necesitaba. Moisés ordenó que corrieran la voz por todo el campamento,
que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo, los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Sirviendo todos. Todos se comprometieron en el servicio. La palabra todos aparece muchas veces en este pasaje. Él era algo enteramente voluntario. Todos los artesanos hábiles que hay entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. Por ejemplo, quienes tenían madera de acacia, la trajeron. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido y lino. Un papel clave fue desempeñado por los artistas Bezalel y Aholiab. Fueron llenos del Espíritu Santo para hacer diseños artísticos y enseñar a otros a hacer lo mismo. Juntos usaron sus habilidades y capacidades para la obra. Llevarán a cabo los trabajos, quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Todo aquello era completamente voluntario. El pueblo de Dios fue movido para Dios. La tarea fue completada por aquellos cuyos corazones fueron movidos y respondieron libremente en su espíritu. Para realizar aquello a lo que Dios nos está llamando, necesitamos esta multiplicación de voluntarios. El entusiasmo es contagioso, como escribe Joyce Meyer. Si te asocias con una persona que es una visionaria, no tardarás en recibir una visión. Pero si te rodeas de gente sin chispa, que lo único que hace es quejarse, estar apoltronados, comer rosquillas y ver novelas en la televisión, acabarás haciendo las mismas cosas muy pronto. Movámonos los unos a los otros a orar, servir y dar. Te sorprenderás de cómo Dios es capaz de multiplicar tus 57 centavos y hacer mucho más de lo que pudieras pedir o imaginar. Señor, gracias por todo lo que es posible cuando todo el mundo se compromete a orar, servir y dar. Gracias porque multiplicas más de lo que nunca hubiéramos pedido o imaginado. Pipa añade, a veces, cuando tengo prisa por las mañanas, tengo que elegir si desayunar o leer mi Biblia. Generalmente decido desayunar. Me siento muy retada por el pasaje del Nuevo Testamento de hoy. En Marcos 8:2, la gente llevaba 3 días con Jesús sin comer nada. Claramente, su prioridad era estar con Jesús. Muy bien, hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Espero que pases un excelente sábado. El Señor te bendiga. Y recuerda que puedes pasar un tiempo para orando, meditando en algún pasaje de los que hemos leído este día. Que tengas un excelente día. Bendiciones.